Vamos hoy a considerar la palabra en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 17. Dice la palabra de Dios: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí hay unos puntos a considerar que nos está diciendo, porque todo lo que en el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos está diciendo que no amemos al mundo. El mundo es todo lo que está fuera de Cristo. ¿Cierto? Ese es el mundo, todo lo que no tiene que ver con la luz, es decir, las tinieblas. Y aquí nos está diciendo claramente que, no, que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y nos está prácticamente que nombrando tres cosas. Nos está diciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cierto? Entonces, mire, vamos a, tengan en cuenta esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. ¿Sí? Estos tres puntos, que dice que no proviene del Padre, sino del mundo. Vayamos a leer, acompáñenme ahora, Génesis, capítulo 3. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios: Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire cuidadosamente lo que dice el 6. Y vio, ¿cierto? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿cierto? Para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces aquí los tres puntos que vimos que nos dice que no agreden, que no amemos al mundo. En el anterior nos decía que la vanagloria, la, digamos que tiene que ver con la vista también y la carne. Aquí está diciendo y vio la mujer, o sea, los deseos de los ojos, ¿sí? Que era bueno para comer, ¿sí? Tiene que ver, digamos que la carne, puedo decirlo así, y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria. Los tres puntos que nos dice primera de Juan en el capítulo 2, que acabamos de leer anteriormente, nos está diciendo esto, ¿cierto? Nos está diciendo allá y acá en el Génesis también nos está diciendo igual, que básicamente la mujer vio, se dejó llevar por la vista, cosas que tienen que ver con el mundo, ¿sí? Comió, digamos que alimentó la carne, por decirlo así, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, es decir, la vanagloria. Lo que nos está advirtiendo la palabra en el pasaje que acabamos de leer anteriormente de Primera de Juan. Ahora miren esto mucho más curioso. Leamos Lucas, San Lucas, San Lucas capítulo 4. Leamos del 1 en adelante. San Lucas 4. Voy a leer, ustedes me siguen. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo en un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedras. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Entonces, mire lo que nos está diciendo acá. Si lo volvemos un poco atrás, nos dice, bueno, digamos que desde el 3, desde el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí lo está tentando con respecto a qué? A la carne, ¿cierto? A la carne. Le dijo, sí, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Entonces el diablo, para tentarlo, en los tres aspectos que nosotros consideramos al principio, la vanagloria, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, ¿cierto? Aquí le está tentando, así como tentó a Eva, también está tentando al Señor en la carne. ¿Tienes hambre? Entonces convierte las piedras en pan y come si eres hijo de Dios, ¿cierto? La carne. El Señor le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Digamos que ahí esa tentación que Satanás le quiso hacer con respecto a la carne, pues el Señor la respondió con respecto a qué? A la palabra. Porque realmente eso es lo que está diciendo el Señor. Va y le dice en el 5, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró, ¿cierto? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, lo tentó con respecto a la carne, diciendo que convierta las piedras en pan. Ahora lo lleva a una parte alta y le muestra, es decir, le está tentando en la vista, mostrándole todos los reinos que hay en la tierra y le está diciendo que sí, como esto es de él, le dice, todo esto es mío, si tú postrado me adoras, todo te lo doy. Entonces, usa la vista, ¿cierto? Y ahora para vanagloria le dice en el 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Entonces mire que también lo mismo para la vanagloria, porque el Señor podría hacerlo, tirarse, y pues si así se iba a cumplir, porque Dios le iba a enviar los ángeles, pero él, ¿qué le responde? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Cuando él dice dicho está obviamente usando las escrituras. Entonces mire cómo esto que leímos al principio en Primera de Juan 2, Primera de Juan, capítulo 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, mire cómo todas estas cosas que nos está diciendo aquí, prácticamente es lo que usa Satanás para tentarnos a nosotros. Lo usó para tentar a Eva y lo usó para tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero muy interesante dice aquí, en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
El 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cierto? Entonces, si dice que no amemos al mundo, porque el mundo está lleno de todas estas cosas que nos dice, eh, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Pero nos dice muy interesante algo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora nosotros, si nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cierto? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Acompáñenme en San Juan, capítulo 6, versículo 39, 39 y 40. ¿Sí? Dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Entonces, aquí nos está diciendo claramente cuál es la voluntad, ¿sí?, de Dios. Pero hay algo muy interesante. Dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hago una pregunta, hermano, ¿la salvación se pierde? ¿Cierto? ¿Cierto que no? Aquí nos está diciendo que no perdiera yo nada. O sea, es nuestro Señor Jesucristo, el quien se encarga, digamos que de nuestra salvación. Y si nuestra confianza está en Él, nosotros no nos perderemos. Por eso dice cuando leemos el principio del libro de 1 Corintios 15, nos dice que si retenéis la palabra hasta el fin, por eso el Señor también dice en Apocalipsis, dice, lo que has oído, reténlo hasta el fin y yo te daré la corona de vida. Entonces, si la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues no se va a perder. Quien permanece en Él no se pierde, y Él lo está diciendo aquí, y esta es la voluntad del Padre, es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que ve, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, o sea, en el tiempo final. Sabemos que ha pasado mucho tiempo, casi 2000 años, pero los que creyeron en Él y los que hemos creído en Él, aunque moramos, si mañana morimos, somos de Dios. Si vivimos, dice la Escritura, de Cristo somos, y si morimos, de Cristo somos. Entonces, ya sea que vivamos, que velamos o que durmamos, de Cristo somos, y nada en Él se perderá. Él mismo lo dijo, ni siquiera un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y aquí lo está confirmando nuevamente en esta palabra. Entonces, el mundo como tal a nosotros nos seduce por vista, por deseo de la carne y vanagloria, ¿cierto? Por nuestro sentido. Realmente es nuestro sentido es que usa Satanás para engañarnos. Pero dice la Escritura que hubo un solo hombre que fue el que soportó toda la tentación, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la Escritura que así como Él fue tentado, ¿sí? También es poderoso para, digamos que, sentir misericordia de nosotros. Y por eso es que nosotros ahora, por medio de la fe en Él, que estamos firmes. Ahora es Él en nosotros. Nosotros leímos en un live anterior, digamos que cuál era el misterio de Dios. El misterio de Dios que estaba oculto, que ahora es revelado por medio de la iglesia, es Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo aquel, dice aquí en el San Juan 6, en el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, ver al Hijo es conocer, digamos que cuál fue, digamos que esa tarea, por decirlo así, que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras decían que Dios cargaría en los pecados de todos nosotros. Él vino fue a dar la vida por nosotros, ¿cierto? Entonces eso es ver al Hijo. Ver, el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si el Señor lo está diciendo, el cual no puede mentir, es porque así será. Y así es. ¿Cierto, hermano? Entonces, este es un llamado a todos los hermanos, a todos los, los simpatizantes, por decirlo así, o los amigos, o los que aún no han creído, que crean, porque esta es la palabra de Dios.
El Señor no puede mentir. Si solamente el Señor le dijo a uno de sus discípulos, antes que el gallo cante, me negarás una vez. El discípulo le respondió, no te negaré, no te dejaré. O sea, le estaba diciendo al Señor que era un mentiroso, porque el Señor le está diciendo que lo iba a negar. Pero este le dice, no te negaré. La intención de ese discípulo era buena, pero lo que nosotros consideramos como bueno resulta a veces ser malo. O a veces no, digamos que sí, siempre es malo, ¿cierto? Delante de los ojos de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y no consideramos la palabra de Dios, sino que nosotros hablamos o meditamos en nuestros pensamientos que son perversos, entonces contrario a lo que dice la palabra. Entonces este discípulo le dijo al Señor, no te negaré. Entonces el Señor le dice, ok, ahora no va a ser una sola vez, van a ser 3 veces. Y se cumplió. Dice la Escritura que se cumplió. Ahora la palabra, nuestro Señor está diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Hoy los hombres, ¿qué decimos? ¿Qué dicen? Los que son, los que no creen en la palabra, ¿qué dicen? No, no es solamente con creer, porque así lo dicen. No es solamente con creer, tienes que portarte, tienes que actuar y tienes que hacer, ¿cierto? Enfocado en las obras. Pero la Escritura que nos está diciendo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Señor no está mintiendo, la palabra es clara. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, ¿sí? Y dice que, que esto no es por obra de nosotros, ¿cierto? Que no es por obra de nosotros. Entonces, ¿pero qué hacemos nosotros? Los que son impíos, dicho la palabra, dicen los que ya estaban reservados para la ira, que cuando leen esto, como esto no encaja en sus cabezas, en sus pensamientos, porque sus pensamientos están más altos que la palabra de Dios, entonces como chocan y no se conforman a lo que dice la palabra, ellos tuercen la palabra para su propia perdición. La palabra es clara, la palabra dice que el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios, eso significa vida eterna, que Dios quitó el pecado. Porque si es una vida eterna, es porque no hay pecado. Y no hay pecado porque Cristo lo quitó. Así dice las Escrituras. Y dice en el versículo anterior, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. O sea, no pierde nadie. La salvación, el que reciba la salvación, que es por fe y no por obra, dice el Señor que no se perderá. Por más torpe que seas, no se perderá. Así dice las Escrituras también. Por más torpe que seas, no se perderá. Porque lo interesante de todo esto es que no se trata de nosotros, es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mire, y es así. Leamos este versículo desde la primera vez que yo lo leí. A mí, la verdad, siempre lo utilizo porque es más claro. Judas, el libro de Judas. En el Judas tiene solamente un solo libro en el versículo 24. Nos dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. ¿Cierto? Mire lo que dice, y aquel que es poderoso para guardarlos. Entonces, ¿quién es el que nos está guardando? Nosotros mismos nos guardamos, tratando de no fallar. No es nuestro Señor Jesucristo, porque no se trata de nosotros, es de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría, dice. Dice el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene el poder para presentarnos sin caída y sin mancha, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Responder con fe a lo que dice la palabra. La fe La fe dice que nos mantiene firme en la gracia de Dios. La fe, por medio de la fe recibimos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces el cuerpo está muerto y somos de Cristo. Quien no tenga el Espíritu no es de Cristo. ¿Sí? Entonces, y si permanecemos en la fe, tengamos la seguridad, la certeza que Dios nos resucitará en el día postrero y que Dios no perderá a nadie. Así que si están dudando, si están así, vuelvan digamos que por la fe, a esa obra maravillosa que Dios hizo y que lo confirma la palabra lo dice. No hagan caso a sus pensamientos porque esos pensamientos no vienen de Dios, sino de Satanás.
la palabra. Nuestro Señor fue tentado y respondía con respecto a la palabra. Tal vez te dirán, la salvación se pierde. Bueno, y las escrituras me están diciendo que no, ¿cierto? No, que es que eres pecador. La palabra me dice que no. La palabra dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, el cual se ofreció una vez y para siempre. Por medio de esa ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Y así esa es la forma de nosotros, digamos que responder a todos esos argumentos que vienen del mundo, que no es nada más que Satanás, por medio de la palabra. Creamos a la palabra porque realmente es así. Entonces, no amemos al mundo, porque el mundo lo que ofrece es vanagloria, deseos de la carne, ¿sí? Y deseos de la vista, ¿sí? Pero el que hace la voluntad del Padre vive para siempre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que creamos en su Hijo unigénito, el cual Él envió, y en el cual Él cargó todos los pecados de nosotros, remitió todos los pecados, es decir, que los pasó de un lado al otro, ¿sí? Y el pecado fue destruido y nos dio vida eterna. Entonces ese será el mensaje de hoy y, y pues esperemos que lo hayan recibido, que crean, porque realmente es la palabra de Dios. Entonces, nos vemos mañana nuevamente. El hermano le corresponde mañana, ¿sí? Entonces, ya para terminar, oremos. Señor, te damos gracias por este día, por una vez más confirmar tu palabra, tu salvación, Señor. La salvación que tú das no se pierde, porque tú mismo lo dijiste, consumado es. Tu palabra lo confirma, que el que viene a ti, tú no lo echas fuera, y el que está en ti no se perderá, porque se trata de ti, tú eres el buen pastor. Señor, te damos gracias por confirmar tu palabra nuevamente, como todo, como todas las veces siempre lo hace. Satanás nos ataca, pero nosotros tenemos la fuente verdadera, que es la verdad, es tu palabra, y tu palabra es la verdad. Entonces, Señor, te damos gracias, gracias por nuestro Señor Jesucristo, el cual tú enviaste, y por medio de él recibimos eterna redención, Señor. Esto es un mensaje poderoso. Este es el Evangelio el que nosotros hemos creído y por el cual estamos firmes también, Señor. Y tú nos has sellado con tu Espíritu Santo para el día que seas manifestado en los cielos. Tú, nuestra vida, así seamos manifestados también juntamente contigo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haberse pasado acá al en vivo, al live, y haber escuchado la predicación y nos veremos el día de mañana a la misma hora. Y bueno, me toca compartir a mí, entonces pues nada, nos veremos y chao, chao.